El día de hoy tenemos preparado un taller de cómo hacer terrarios. Ya los voy a explicar un poquito más. Quiero darles la bienvenida. Yo me autoproclamé presidenta, pero porque estoy en esto de organizar esta asociación. O sea, es importante juntarnos, organizarnos, a hablar de de cuáles son los problemas que tenemos actualmente y cómo podemos también actuar al respecto. Entonces, para eso está esta organización. Em, Nuevamente les doy la bienvenida. Mi nombre es Paul Goyes y ya llevo trabajando con hongos un buen rato. Les quiero mucho a los hongos, me han enseñado un montón, más allá de que pueda sonar muy romántico en cuanto a la naturaleza, pero sí, o sea, hay que verla también desde un lado mucho de corazón y el por qué somos biólogos, por qué nos interesan no nos interesan las cosas de la naturaleza y es porque nos gustan, porque son lindas y porque las queremos preservar. Entonces, mis estudios se han ido relacionando mucho a eso. Hice biología en el pregrado con concentración en ecología aplicada, luego hice microbiología y ahorita estoy haciendo salud del suelo, pero siempre pensando mucho en procesos de remediación. Am, Me gustan mucho los hongos, siempre les estoy tomando fotos y siempre que puedo los aíslo, los trato de cultivar. Siempre estoy pensando como que, ok, este hongo está creciendo aquí, ¿qué es lo que hay aquí que puede hacer que este hongo crezca? Em, entonces, eso siempre mis proyectos han estado muy relacionados al manejo de microorganismos, sobre todo al manejo de los hongos. Entonces, el día de hoy les traigo un taller que, quería repetir ya desde hace rato. Y, y este taller lo he dado solo una vez con estudiantes de un diplomado. Y, y me pareció muy lindo porque era un proceso largo. Lo empezábamos a hacer, el proyecto lo hicimos después de una salida de campo y duró como 2 meses. Entonces era un proceso en el que ellos veían evolucionar el terrario, que es lo que me gustaría que hagan ustedes ahora, que van a hacer un terrario que sea para ustedes o un terrario que sea para regalar. Y al inicio, cuando les había propuesto la charla, había dicho como que un terrario para regalar a alguien que no le guste la naturaleza. Pero mucho con el pensamiento de que hay, o sea, ya al momento en el que eh, tienes organismos viviendo al frente tuyo y los ves cómo interactúan entre ellos, ese es como el primer paso del acercamiento a los cuidados. Entonces, al tener, hay personas que son más sensibles que otras y no se les puede culpar a esas personas que no son sensibles tampoco, pero sí hay que dar un empujoncito a aumentar la cantidad de organismos y sobre todo organismos fotosintéticos ahorita, que creo que es una de las formas en las que podemos ayudar a la captura de gases de efecto invernadero, por ejemplo. Entonces, de eso se va a tratar este taller. Va a ser un poco, es un taller aplicado a la estructura de ecosistemas autorregulados, cómo regular las condiciones y, y eso. Espero que lo disfruten. Les doy la bienvenida y empezamos. Entonces, cuando ustedes buscan hacer un terrario, van a encontrarse con que hay un montón de terrarios de diferentes tipos. Y tenemos, por ejemplo, este tipo de terrarios en los que van dibujando el suelo con diferentes tipos de suelo, los van dibujando, em, van haciendo formas y después tienes las plantitas al final. Tienes terrarios que son como los estándares, digamos que al inicio tienes piedras el filtrado de agua, luego tienes el suelo con alta cantidad de materia orgánica y pones ahí tus plantitas. Entonces hay muchas formas de las que ustedes pueden hacer terrarios y dependiendo de qué plantas pongan y de cómo sea el frasco que ustedes tengan, van a tener diferentes procesos. Entonces, si yo tengo un frasco que es grande, que me permite un adecuado intercambio gaseoso, yo voy a tener un terrario que tiende a procesos fotosintéticos, por ejemplo, que tiende a procesos oxigénicos, que tiende a procesos que tienen oxígeno de por medio. Si yo hago un terrario pequeñito, al cual encerrado y encerrado más organismos de los cuales el terrario me puede sostener, yo voy a empezar a verles que se mueren, que de pronto solo uno es el que sobrevive
que de pronto se vuelve todo café y dices, no me funcionó el terrario, pero en realidad lo que está pasando es que estás teniendo otros procesos que están ocurriendo en el terrario. No es que no te funcionó, sino que se murió lo que pusiste, pero sobrevivieron otros organismos. Entonces, los terrarios son como una ventanita a procesos biológicos que si nosotros nos ponemos exquisitos y nos ponemos como a sentarnos solo a verle, sí podemos tener anotaciones interesantes y es un ejercicio muy chévere como para esto del el modelamiento de ecosistemas. Entonces, yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez este concepto de modelamiento de ecosistemas, cuando básicamente hacen pruebas de probabilidades acondicionando las diferentes condiciones, tú pones diferentes condiciones y por cuestión de probabilidades te va a dar un resultado. O sea, te va a decir tanta probabilidad de que esto pase. Entonces, esos procesos de modelado se hacen como con, con bases de datos muy grandes. Entonces, tú insertas las diferentes bases de datos de tipo, ¿qué es lo que pasa cuando hay esta cantidad de CO2? ¿Qué es lo que pasa cuando hay esta cantidad de nitrógeno? Em, y tantas plantas en este metro cuadrado, digamos. Entonces, puedes hacer em, predicciones de lo que puede pasar, eso es un modelamiento. Pero cuando estás teniendo como un terrario en chiquito, lo estás teniendo en tu casa y estás haciendo un proceso de modelamiento, pero en pequeño, en donde tú, en lugar de poner las variables que puedes llegar a ver cómo se transforma el terrario, lo que estás haciendo es manipulando esas variables y viéndolas en real time, como viéndolas en vivo. Entonces eso con los terrarios, con las diferentes condiciones que les podemos dar. Entonces, terrario, como su nombre lo indica, ¿no? Nos dice tierra, es un domo, es una órbita, ¿no es cierto? ¿Qué es la Tierra? Es este planeta que es circular, achatado en los polos, ¿no es cierto? Y por cómo existen las fuerzas gravitatorias dentro de la Tierra, lo que nosotros vemos, bueno, dentro de este meteorito gigante, ¿no es cierto? Esas fuerzas gravitatorias lo que van a hacer es que exista una interacción de los gases y que al final del día la Tierra se vea redondita y achatada en los polos, ¿ya? Pero básicamente es una roca por todas partes. Entonces, lo llamamos terrario cuando tenemos agua, en cambio lo llamamos acuario cuando tenemos una caja Petri, ¿no es cierto? Lo llamamos un cultivo. Pero siempre estamos en esto de ver otros organismos desarrollarse. Eso es el concepto base. Entonces, lo que vamos a tener en un espacio cerrado, en un terrario, o en una caja Petri, o donde sea, ustedes lo que van a ver es un proceso de interacción entre las condiciones bióticas y abióticas. Es decir, qué organismos están ahí que están interactuando entre ellos y con qué están interactuando, ¿cierto? Abiótico, que es la temperatura, la cantidad de oxígeno que le pusiste, lo irrigaste o no lo irrigaste con agua. Entonces, ese tipo de interacciones se van a ir dando en tu terrario. También es una cuestión de tiempo. Como ustedes van a poner el terrario el primer día, no les va a quedar así después, o sea, va a ser un proceso de construcción en donde digamos que su terrario se asentó lo más parecido a como ustedes lo dejaron, van a haber cambios, van a ver que las raíces se elongaron, que hay nuevas plantitas, que otras se murieron. Entonces, en este proceso, en este tiempo, también es como lindo poder ver cómo evoluciona tu terrario. Y ahí va a haber un proceso de presión selectiva. Entonces, dependiendo de esas condiciones que nosotros aseguremos en el terrario, van a haber organismos que triunfen sobre otros, que les guste más lo que le pusiste versus lo que no le pusiste. Entonces, como les decía, todo es este proceso de interacciones, ¿no es cierto? Y si vemos el planeta Tierra, vamos a ver algo así. Entonces, tienes como las fuerzas gravitatorias que van a hacer que estos gases se vean como alrededor, va a darle esta forma un poco más circular, pero siempre va a haber como cierta interacción en las superficies. Y cuando tenemos aquí, por ejemplo, en el terrario, si yo pongo una tapa aquí, yo voy a estar asegurando de que estoy teniendo el mismo aire con el que entró, ¿no es cierto? El mismo aire de nuestra atmósfera, yo lo estoy encerrando aquí, ¿ya? Hay algunos terrarios que no se llaman terrarios, sino que son para hacer experimentos
sobre todo de aguas residuales, para ver respiración. Entonces, lo que hacen es quitar todo el oxígeno, lo reemplazan por otro gas, que si no me equivoco es nitrógeno, si no me equivoco, y ven la actividad, ven el crecimiento en condiciones anoxigénicas, en condiciones sin oxígeno. Entonces, ustedes pueden ir jugando con esas variables y por eso yo les decía como que no, no traigan materiales, o sea, no vamos a hacer ahorita el terrario porque eso va a depender mucho de su creatividad, de las cosas que ustedes encuentren en el bosque. La primera vez que di este taller, fuimos al bosque y era como la salida de campo, tenían la posibilidad de ir recogiendo piedritas, de ir recogiendo conchitas, cosas que les gustaban para ir acomodando el terrario. Entonces, quiero mostrarles este video. Un segundo. Un poco haciendo honor a que estamos en el grupo de honguitos. Ah, díganme si ven mi pantalla de YouTube. Ya, ok, entonces vamos con la pantalla de YouTube. Entonces, este es una página que yo los encontré primero en Instagram. Son unos chicos de Japón. Se llama Kinokori. Y hacen este tipo de terrarios con hongos. Entonces, al principio de lo que ellos hacen es, todos los materiales que ellos utilizan son materiales que están estériles, ¿ya? Entonces, están bien desinfectados con alcohol todo el tiempo que ustedes estén manejando sustratos, siempre tener las manos desinfectadas, las herramientas desinfectadas, el terrario también limpiecito por dentro. Em, Primero porque aquí ustedes pueden ingresar hongos del ambiente, hongos que estén en sus manos, pero como están manejando un sustrato que está completamente cubierto por el hongo que ustedes quieren, la posibilidad de contaminación aquí se reduce, ¿ya? Em, en este video, déjenme ver, les voy a acelerar. Ellos tienen diferentes metodologías para hacer estos terrarios. Uno de los métodos es cubrir el micelio que tienen con papel aluminio e insertarlo dentro del terrario. Em, pero la verdad, lo que yo he hecho es hacerlo sin el papel aluminio, solo directamente el sustrato y sí funciona. Sí funciona, pero obviamente tienes como más competencia. Por ejemplo, aquí ellos están poniendo directamente en la tierra, pero hay algunos que he visto que tienen también, que solo hacen con las cortezas de los árboles, le hacen un huequito y en ese huequito le puedes poner a los hongos. Entonces, haces un lugar para el honguito antes de meterlo ahí. Y ya con el tiempo lo empiezas a ver crecer. ¿Y cuáles son las condiciones que les gustan a los hongos? Humedad, ¿sí? Bastante humedad, dependiendo de qué tipo de hongo tengas, también la comida que le ponen, ¿no es cierto? Estos hongos crecen en madera en descomposición. Entonces tiene un sustrato que era un sustrato de acerrín y ahorita de donde van a salir estos hongos es del acerrín. El problema con estos terrarios de hongos es que sí vas a tener como un ciclo en el que el hongo te produzca unas dos, unas tres veces y ya se comió todo lo que se podía comer, pero también tú le puedes seguir alimentando. Entonces, si le pones ramitas que están en descomposición, o ramitas, o sea, les desinfectas a las ramas, solo pones las ramas en agua hirviendo por unos 10 minutos, las dejas que se sequen un poco y de ahí la pones. Entonces les puedes ir dando de comer y los hongos van a seguir saliendo, ¿ya? Entonces va a depender mucho de cuáles sean sus objetivos en cuanto a lo que quieran crear. Y lo lindo de los terrarios también es que les permite tener como diversidad en lo que quieran hacer. ¿Ya? Lo importante es qué condiciones le ponen. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un terrario con hongos y quiero que me fructifique el hongo, lo que yo tengo que procurar es aumentar la humedad. Entonces puede que yo tenga un humidificador, un tubo con vapor directo hacia el terrario, que es lo que ellos hacen. Entonces, los terrarios con hongos sí pueden ser un poquito más complicados, pero la verdad es que sí se pueden hacer y te pueden dar bonitos resultados. Estos los hacen con el Flagulina velutipes, que es el enoki. Pero esta variedad de enoki sí se hace amarillita. La otra variedad que producen es la que solo salen los honguitos blancos. Entonces,
Perdón, estaba la presentación. Ya. Entonces va a depender de qué organismo van ustedes a poner dentro del terrario. Entonces, si van a tener, em, digamos, una pequeña lagunita, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo espero ver en esa laguna si estoy teniendo un agua que esté estancada, básicamente, en un terrario, ¿no es cierto? Entonces, hay ciertas cosas que sí tenemos que ir regulando dependiendo de qué organismo queramos tener. Am, Esta es una de las bases de que es la construcción del suelo. ¿Cómo hacemos un terrario que filtre bien, que se autorregule, que no me genere un montón de humedad, que de pronto yo empiezo a ver que todos empiezan, los honguitos empiezan a ganar, ¿no es cierto? Empiezan a comerse todo y de pronto todo está café porque los hongos se comieron todo o porque no tuve suficiente oxígeno. Entonces, lo primero que ustedes van a buscar es un frasco que me permite, que sea un poquito amplio. ¿Por qué? Porque quiero que me permita trabajar, me permita diseñar, pero también que me permita regular, ¿ya? El intercambio gaseoso, el intercambio de oxígeno, ocurre bien cerca de la superficie. Y bueno, ya eso ya lo vamos a hablar en un ratito. Pero si ven aquí, por ejemplo, una de las cosas que utiliza es un tampón al final de un palillo. Es un corcho. Entonces lo que hace es aplanar el suelo, ¿ya? Y vamos a crear esta especie de pie que es como la generación de los suelos. Si nosotros nos ponemos a describir un suelo, el suelo básicamente es este material em, que no se encuentra atado a la superficie, que ha pasado por un proceso de movimiento por años y que nos deja este material que es como, es un material particulado. Eso es el suelo, ¿no es cierto? Entonces el suelo va a tener una combinación de arena, de limo y de arcilla. ¿Sí? Entonces, dependiendo de qué cantidades voy a tener de cada uno de esos, el suelo va a tener diferentes estructuras. Cuando nosotros utilizamos el suelo, o sea, el suelo que utilizamos para, para cultivar vegetales, por ejemplo, o para, sí, para nuestros invernaderos o para las plantitas de la casa, em, encontramos que este es la tierra negra, que suelen decir las mamás, ¿no? La tierra negra o el potting soil que le llaman, que es como es este suelo que tiene una gran cantidad de materia orgánica, por lo general también tiene compost, em, tiene humus. Entonces, tiene toda esta estructura que le permite que hayan diferentes nutrientes en el suelo, ¿ya? Entonces, como yo tengo un espacio pequeño aquí, yo no tengo una estructura de suelo tipo en la tierra, yo tengo que asegurar que haya cierta aireación y que yo tenga los nutrientes que necesito. Ya como los espacios que solemos manejar son cortitos, vamos a tener básicamente topsoil y eh, una capa de materia orgánica. Eso es lo que vamos a procurar tener, ¿ya? En la mayoría de los terrarios vamos a necesitar un sistema de filtración. Entonces, por eso es que siempre solemos ver como estas piedritas que le ponen al inicio. Entonces, estas piedras lo que me permiten es que el agua se acumule acá y no entre en contacto con constante con el suelo, solo entra en contacto con el suelo a medida que lo va necesitando. Entonces no me produce como que un charco aquí directo en el suelo y no hay estos procesos de pudrición, digámoslo, porque son básicamente procesos sin oxígeno. Llega llega a una saturación el suelo que está tan saturado con agua, está tan saturado con materia orgánica que ya nada se puede mover, nada respira. Entonces, lo que tienes que procurar es que tengas una estructura que permita aireación, ya que permita que haya diferentes tamaños en el suelo. Cuando nosotros hablamos del suelo en general, de la Tierra, ¿no es cierto? Siempre vamos a tener que, o sea, la Tierra es un meteorito, si nos acordamos, em, es un meteorito, vamos a tener una cama de roca. Y esta cama de roca durante miles y millones de años em, por diferentes procesos, esta roca se fue mineralizando y se fue convirtiendo en suelo con materia orgánica. Entonces, eso fue lo que generó el proceso de estructurar un suelo, ¿ya? Por ejemplo, los suelos de la Amazonía son suelos que tienen una alta cantidad de arcilla, por ejemplo. Entonces son suelos bastante arcillosos que suelen compactarse y lo que nosotros vemos es que las plantas de la Amazonía tienen como unas raíces grandotas, pero están hacia lo horizontal, no están tanto hacia la profundidad porque no pueden pasar, porque hay tanta arcilla que ya no pueden penetrar. Entonces
son suelos que tienden a degradarse también rápido, porque claro, tú empiezas a cultivar en un suelo de la Amazonía, dices, qué lindo este suelo negro, empiezas a cultivar, pero eso se va enseguida porque la materia orgánica que está acumulada aquí es una capa bien inestable, es pequeña, y al momento en que tú empiezas con prácticas de cultivo extenuantes y empiezas a arar el suelo y empiezas a básicamente a deshacerte del suelo, ¿sí? Entonces ahí es cuando tienes erosión. Entonces lo que vamos a procurar es que en esta capa de materia orgánica nosotros incorporemos la suficiente cantidad de cobertura vegetal que nos permita retener el suelo. Y eso es como un ejemplo en general para suelos. ¿Ya? Ahora, para el suelo del terrario, nosotros también queremos tener esta capa de materia orgánica sobre la capa de piedritas. ¿Ya? Entonces, siempre la capa de piedras y suelo, la capa de suelo, ya que va a ser este suelo con alta cantidad de materia orgánica. Y de ahí lo vamos a poder ir ordenando en las formas en las que queramos. Em, Existe la FAO, sí, este es un programa para la sostenibilidad en la agricultura. Tienen algunos tipos de programas o sea, creo que en todo el mundo. Y también tienen un programa enfocado a América Latina y el Caribe. Em, entonces, sí también hay muchos ecuatorianos investigadores dentro de de la FAO. Y en la FAO están asociados investigadores que están en la Sociedad de Micorrizas, por ejemplo, que son personas que están constantemente trabajando para proteger los suelos. ¿Ya? Entonces, ahorita estamos en una crisis que amerita que nosotros nos volteemos a ver al suelo, porque el suelo es donde empieza todos los procesos vitales están en el suelo. ¿Sí? Entonces ahí es donde empieza la captura de carbono, em, donde empiezan a crecer nuestra comida, ¿no es cierto? Entonces tenemos que buscar las formas en que las prácticas que realicemos sean prácticas que estén pensadas en el suelo. Entonces ellos sacan algunas guías y hay esta guía que sacaron que se llama Fertilidad de Suelos en América del Sur, más allá de la próxima cosecha. Em, Creo que sí me hubiese gustado, o sea, como comentario personal, ¿no? Creo que sí me hubiese gustado que haya habido como una discusión más amplia en cuanto a dónde podemos acceder a estos recursos, porque, por ejemplo, ellos ponen estas condiciones para tener buenos suelos, ¿no es cierto? Entonces ponen conocer la disponibilidad de los nutrientes del suelo a través de análisis. ¿Dónde hacemos los análisis en Ecuador? ¿Quiénes nos o sea, en estas asociaciones, ¿no es cierto? Si tenemos a la FAO, ¿cuáles son nuestras opciones para hacer análisis de suelo? En Ecuador, ¿en dónde podemos enviar a hacer análisis de suelo? ¿Quién necesita hacer un análisis del suelo? O sea, a veces nosotros también podemos pensar que nuestros suelos están bien porque hay el compost, vienen del compost, pero no sabemos a nivel de nutrientes cómo están, a nivel de metales pesados cómo están. Entonces, ese es uno de los temas que actualmente como que nos conciernen a todos, de que tenemos que hacer investigación en cómo están nuestros suelos para los sembríos, ¿sí? Entonces, al momento en que les conocemos a los suelos, ahí vamos a poder cumplir con estos requerimientos nutricionales del suelo, ¿ya? Entonces, ¿cómo identifico yo un perfil de suelo? ¿Cómo sé si tiene una buena cantidad de materia orgánica? ¿Qué significa que la materia orgánica me llegue, no sé, 2 centímetros versus 5 centímetros? ¿Cuál es la influencia? ¿Cómo tengo que yo estructurar estos suelos, ¿no es cierto? Em, Nos dicen estimar correctamente los rendimientos alcanzables. Entonces a mí como que eso, no sé, no me gustó mucho. Me contrario un poco porque em, creo que es como una forma fácil, es fácil decirlo, pero ponerlo como a discreción, o sea, ya a la práctica cuando sabemos que tenemos fenómenos del niño, que hay que el calentamiento global, o sea, cuando hay otras circunstancias que también afectan a las cosechas y que o sea, los agricultores tampoco pueden predecir. ¿Sí? Entonces, ahí hay un trabajo en conjunto que tiene que llevarse con los gobiernos en cuanto a monitoreo. Em, y ahí sí, para poder aplicar los nutrientes necesarios, dosis, forma y momentos correctos. Entonces, dan como que estas pautas un poco generales, pero no te dicen cómo. Entonces, creo que ahí sí debería haber como un proceso un poco más activo, no sé. En fin. Am, Nos dicen que la nutrición balanceada nos permite incrementar el rendimiento de los cultivos. Pero, por ejemplo, ¿cómo vemos cuándo es balanceado, no es cierto? ¿Cómo sabemos que está balanceado? Ahí es cuando tenemos que tener estos
análisis de la disponibilidad de nutrientes porque tenemos, por ejemplo, un exceso de fertilizantes de nitrógeno y al mismo tiempo, como estás poniendo en exceso, se nos va en exceso también. Entonces hay como la volatilización del nitrógeno, dices, los exudados, no exudados, pero la filtración del nitrógeno. Entonces, esos son pérdidas que ocurren cuando estamos aplicando demasiado. ¿Ya? Em, Entonces, en todo proceso que nosotros estemos hablando, ¿no es cierto? Si estamos hablando de la tierra y si estamos hablando de contenedores que puedan, em, que puedan asimilar o que puedan imitar estos procesos que existen en la tierra, hay ciertos procesos que nosotros también tenemos que tomar en cuenta y es que todos los organismos están hechos de átomos, todo está hecho con átomos, todo. ¿Ya? Entonces, vivo, inerte, todo está compuesto de átomos y todo va a estar en interacción, ¿sí? Entonces, conocer este tipo de ciclos, ¿no es cierto? El ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, van a ser procesos que nos permitan ir entendiendo un poco mejor qué es lo que tengo que agregar, qué es lo que estoy teniendo demasiado y así. Entonces, esos procesos llegan cuando llegamos a un análisis de lo que estamos viendo. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos estos experimentos en pequeño, cuando tenemos un terrario, justamente nos permite ver estos procesos, nos permite relacionarnos un poco más con otros organismos e ir pensando en qué es lo que está sucediendo em, con respecto a estos ciclos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si la tapa del terrario está muy cerca y estoy generando un consumo del oxígeno em, muy exacerbado y se me va a morir todo, yo tengo que abrir la tapa, ¿no es cierto? Entonces tengo que permitir un intercambio gaseoso. Por eso les recomiendo que cuando queramos mantener un terrario verde, como esto de los musgos y todo, tener una tapa amplia. Em, entonces, por ejemplo, materiales con alto contenido de nitrógeno van a ser em, materiales orgánicos, como los desechos de la comida. Esos tienen nitrógeno. Ya cuando ustedes vean todo lo que son desechos como tipo paja, cáscaras, las cáscaras de cereales, por ejemplo, todas estas cáscaras son mucho más ricas en carbono, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga material vivo, como la carne, ¿no es cierto? Esto va a tener nitrógeno. Entonces, cuando yo estoy incorporando eso a mi compostera, yo estoy incorporando ya nitrógeno, yo estoy incorporando ya carbono. Entonces, voy a tener estos nutrientes y es muy probable que no me sea necesario adicionar más, ¿ya? Porque el exceso de nutrientes, cuando nosotros tenemos un exceso de nutrientes, también vamos a tener exceso de otros organismos que les gusten esos nutrientes. Y a veces cuando nosotros ponemos, por ejemplo, azúcares que son muy lábiles, que puede ser el azúcar, por ejemplo, o la miel, o que estamos, la miel disuelta, ¿no? La miel disuelta, estamos agregando estos azúcares que son más fáciles de ingesta rápida, entonces vamos a tener muchos más mohos, por ejemplo. Entonces, em, procurar que también los procesos sean un poco lentos. Bueno, esta gráfica tiene como el, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono acá. Entonces tienes como en el nitrógeno, muchos se los van a comer, son residuos de animales, ¿no es cierto? Nosotros también comemos animales, comemos plantas. em, Todo lo que desechamos también va a ir al suelo, ¿no es cierto? Pero el nitrógeno solo puede ser fijado, bueno, ahorita ya encontraron un organelo en las plantas, no sé si en todas las plantas, pero encontraron un organelo de fijación de nitrógeno. Em, pero hasta donde yo estudié, cuando estudié en la universidad, esto lo hacían solo las arqueas y las bacterias, la fijación de nitrógeno, ¿ya? Porque el nitrógeno está como gas en el aire, nosotros lo respiramos, pero sale intacto, porque está en forma de N2, ¿ya? Dos átomos de nitrógeno. Entonces, hay ciertas formas de estas moléculas en las que va a interactuar o no va a interactuar, ¿ya? Dependiendo de lo que estos organismos tengan. Entonces, cuando yo tengo organismos que hacen fijación de nitrógeno, voy a tener el aprovechamiento del nitrógeno para la planta. Y así no tengo estos organismos y yo estoy interrumpiendo estos procesos. Y muchas veces eso pasa cuando adicionamos muchos fertilizantes de nitrógeno. Interrumpimos procesos de micorrización, de asociación de los hongos con las plantas, por ejemplo. Y entonces van a haber bacterias arqueas que fijen este gas nitrógeno acá
Y hay otras que van a hacer que se denitrifique las especies de nitrógeno. Y ahí el nitrógeno se vaya al aire. Con el CO2 lo mismo, ¿no es cierto? Van a haber plantas que, em, bueno, las plantas con todos los órganos verdes de las plantas fijan el CO2, ¿no es cierto? Fijan el carbono y ahí lo pueden ir incorporando en sus sistemas e ir creciendo, ¿ya? Y generándonos, por ejemplo, estas mazorcas, estas cosas que nosotros nos comemos, estas estructuras que nosotros comemos, pero también en el proceso de respiración nocturna también van em, a botar CO2 también, ¿no? En menor cantidad. En fin, entonces hay estos procesos de regulación que nosotros podemos ir observando en un terrario. En honor al tiempo, ya estamos terminando, pero sí, son procesos de observación y vamos a tener esto de las interacciones, el tiempo, va a haber una presión selectiva y nosotros vamos a ir pudiendo, o sea, vamos a ir jugando con diferentes organismos. Em, Este fue una escultura que hice hace tiempo, que era con fresas. Entonces yo sabía que en las fresas hay este hongo que crece cuando lo dejamos mucho tiempo en la refri, ¿no es cierto? Entonces, sin pensar tanto en si está o no está el hongo, el Rhizopus, sí. Simplemente como en procesos de observación, de pudrición, saber que lo más probable es que esté, empezar a hacer una escultura y de pronto ya verlo crecer, ¿ya? Entonces, perdón por la alarma. Sí, hay procesos que requieren observación para que nosotros podamos ir manipulando estas condiciones. Eso es lo que les tenía preparado para hoy y ya, les escucho con las preguntas. ¿Preguntas? ¿Alguien? Yo tenía una duda en cuanto a los terrarios que son con hongos. Generalmente todos los terrarios son sellados, pero bueno, en el terrario que están diciendo que es con hongos decía que se le tiene que agregar cada cierto tiempo materia, como que decir que pueda como si descomponerse. En ese caso, o sea, el terrario sería abierto, ¿verdad? Le puedes volver a cerrar. Lo importante con los terrarios de hongos es tener más vapor, más humedad, como para tener, sí, aumentar la humedad para que el hongo siga creciendo. La cosa con los hongos es que cuando nosotros vemos un cuerpo fructífero ya ha pasado por el proceso de digestión. Entonces los hongos por lo general terminan de comer y hay señales metabólicas que le dicen, bueno, ya se acabó la comida, es momento de fructificar e irnos a otro lado. ¿Ya? Entonces, cuando ya te fructifican los hongos es porque ya terminaron de comerse tu sustrato. Entonces, normalmente cuando tú quieres que crezcan más, le mueves un poco el sustrato, le amasas un poco para que pueda seguir penetrando, pueda seguir comiendo un poco más o empiezas a ingresar más comida. La cosa con ingresar comida es que te pueden crecer otros hongos también, que a mí me resulta interesante, pero obviamente como a veces queremos que sea un solo hongo, un hongo específico, entonces para procurar que sea el hongo que tú quieres, tenerle como, ajá, como cultivarle a ese hongo y esperar a que crezca. Sí hay que escoger las especies que vamos a introducir, porque la naturaleza de una planta, o sea, no va a ser como los bonsáis. A un bonsái tú le vas cortando para que deje de crecer hacia donde quiere y empiece a crecer como en la forma en la que tú quieres. Entonces sueles podarle. Para un contenedor, la planta te va a crecer como sabe crecer, entonces te va a crecer grande. Vas a tener que escoger especies pequeñas, dependiendo del tamaño de tu contenedor. Buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Yo recomendaría para cultivar musgo, ya, esto que no lo hablé, pero para cultivar musgo, a mí lo que me gusta es no coger demasiado musgo, sino más bien solo hacer como parches y empezar a poner materia orgánica del tipo en el que le vi crecer al musgo. ¿Ya? Entonces, si yo estoy colectando musgo que me encontré en una piedra, ¿ya?
le voy a poner más piedritas de esas alrededor, porque a veces a lo que están aferrados es a la porosidad de la piedra, ¿ya? Entonces, tratar de buscar materiales que se parezcan mucho o que sean los del mismo lugar en donde tú encontraste a la planta. Entonces, yo buscaría usar musgos, que son como los que se ven más bonitos, que se ven como césped cuando haces un terrario. Pero, por ejemplo, las suculentas funcionan bastante bien cuando haces terrarios sin cobertura, cuando no les tapas, porque obviamente a las suculentas no les gusta tanta humedad. Entonces, son plantas que resisten mucho. Pónganse a pensar en dónde viven las suculentas. Las suculentas suelen vivir en desiertos, entonces en climas bastante áridos. Entonces yo voy a buscar darle ese mismo ambiente y que sea sin tapa, porque eso me va a hacer que sea más seco el terrario. Si yo le pongo tapa al terrario y pongo hierbitas, ¿no es cierto? Em, el terrario va a empezar a absorber el agua que yo le di, pero cuando empiece a respirar, va a producirme esa agua otra vez y luego por evapotranspiración va a volver por condensación, el agua va a volver a caer. Entonces, por eso se llama autorregulado, porque ya no le tienes que poner agua. Le pones de aquí en un año, o sea, dependiendo de cómo te vea el terrario. O sea, si yo le veo a mi terrario que está seco, puedo añadir agua, pero si está bien, y le puedo mantener. Y hay terrarios que se mantienen por años. ¿Alguna otra pregunta? Este de acá se supone que es como el terrario más antiguo del mundo. Les voy a mostrar. Salió alguna vez en... Pau, hay una pregunta en el chat. ¿Quieres que te lea? Sí. ¿Y el mejor lugar para colocarlo es oscuridad o luz? Es luz indirecta, pero o sea, va a depender también, porque dependiendo de qué plantas estés escogiendo, por ejemplo, si escoges plantas que estén, por ejemplo, los musgos, a los musgos les suele gustar regiones más húmedas y más oscuras. Entonces puedes elegir un lugar en donde no le dé em, tanta luz. Si pones en un lugar que es directo al sol, vas a tener también por el vidrio, se va a calentar demasiado. Entonces te va a generar lo que llamamos el efecto invernadero, que es lo que estamos viviendo en el planeta, ¿no es cierto? Entonces va a haber ese proceso de invernadero en donde hay como la acumulación de gases y todo se empieza a volver mucho más caliente y empiezas a ver cómo se te mueren. Em, entonces, por ejemplo, este frasco, ¿no? Que es gigante, no me acuerdo ni cuántos años se supone que tenía este. Fue creado por David Latimer en 1960. Entonces, sí, ya tiene bastantes años. Ha sido regado una sola vez en 1972. Entonces, la idea es que el agua del terrario vuelva a circular y no le tengas que abrir. Pero sí, hay diferentes tipos de terrario, entonces puedes tener como terrarios abiertos también. Entonces, si algún rato igual se le llama terrarios también a los que se usan para zoología y ahí les tienen, por ejemplo, con más ventilación, porque va a depender mucho de qué organismo es el que estás criando. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok. Pau, ¿qué nos puede... Uy, alguien está hablando. No, dale, dale. Pau, ¿qué nos puede enseñar la creación de un terrario a la sociedad o a la forma en la que vivimos hoy con el cambio climático y todo eso? A mí me gusta como el ejercicio de los terrarios, como procesos de observación, como para entender cómo funcionan otros organismos, me parecen muy interesantes. Pero obviamente como que todo, el amor, perdón, esto se llama AME, la asociación se llama AME. Entonces, como que el amor, las relaciones se van generando a partir de el contacto. Entonces, cuando uno está en un contacto más grande con la naturaleza, ¿no es cierto? O sea, la mayoría de las personas que,
te voy a decir casi que el 100% de las personas, no sé, cuántas, pero de las personas que están como en trabajos relacionados al ambiente, son personas que desde chiquitas estuvieron como en contacto con la naturaleza o que de pronto tenían animalitos a los que querían mucho. Entonces es como este contacto el que te hace, o sea, el que te hace sentir que tienes que preocuparte por eso, ¿no es cierto? Entonces es una buena forma de estar en contacto con procesos y que, por ejemplo, si tú le regalas un terrario a alguien, un terrario que tú diseñaste, que le hiciste así como figuritas, todo lindo, em, va a haber un proceso en el que esta persona también va a relacionarse de uno u otro modo con con ese acto, así, con ese regalo, más allá. Porque, por ejemplo, todo está en constante cambio, todo. Y cuando tú le regalas flores a alguien, ¿cierto? Ya una vez que se marchitan, las bota, pero también hay un proceso ahí, hay un proceso de descomposición y a mí me gusta como cuando me regalan flores siempre como tenerles un buen rato en el agua, por lo menos como un mes después de que me la regalaron y ya están marchitas, pero porque en cambio empiezan a crecerme honguitos en el agua, entonces empiezan a comerse el tallo y a mí me gusta ver eso también, entonces es como el proceso de que tú ves las flores todavía mantienen cierto color, pero ya el tallo está lleno de hongos, entonces siempre va a haber como algo muy personal ahí de que si te interesa o no te interesa hacer un terrario, si te interesa o no te interesa cuidar una planta, por ejemplo, eso ya es muy personal, pero sí te da como este sentido de por lo menos estar en un poquito de contacto con la naturaleza y el tener este pedacito de tierra que tú estás replicando, que tú estás haciendo que crezca más musgo, ¿no es cierto? Te va a dar algo, o sea, como va a ser un poquito de más planeta en tu planeta, así como más naturaleza en tu espacio. Entonces es lindo tener organismos vivos y como verles crecer, verles cambiar. Y también eso como asociación, el hablar de procesos del suelo, o sea, yo creo que tenemos que generar una base de cómo se forma el suelo, qué tan importante es, porque ahorita estamos en una crisis alimentaria, em, de la que yo creo que no se habla suficiente, en los cuales, o sea, todo viene del suelo, todo es, el problema es con el suelo, y nosotros somos un país agrícola que tiene que preocuparse por el suelo y hablar de estos como este taller pequeño, ¿no es cierto?, que nos permita como hacer una réplica del suelo. Esto, cómo se estructura el suelo también es lo que tenemos que buscar en nuestros jardines, ¿cierto? Y el hablar de cobertura vegetal, mantener la humedad en el suelo, eso nos hace hablar de cultivos de cobertura, por ejemplo, o evitar el arado. Antes se hablaba mucho de que hay que arar la tierra, ¿no? Ahorita los artículos que tú ves es como, no, no hay que arar la tierra, dejen de arar la tierra. Entonces, tenemos que ir entendiendo mejor estos procesos y creo que una asociación es como una buena oportunidad para irlo comunicando también. Ok, Pau, gracias. Buena acotación de lo que dijiste. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces como para ir cerrando, muchísimas gracias a todos quienes se unieron. Fue un grupo más grande de lo que pensé, así que me iba a quedar como con cinco. Gracias por participar, por las preguntas. Nos estamos viendo la siguiente semana. Vamos a estar coordinando el BioBlitz para ver, hacer este proceso de observación de los honguitos y también vamos a hablar de qué protocolo vamos a usar para el proceso de colección para poder ir al bosque a verles a los hongos. Muchas gracias por unirse nuevamente y ya estamos conversando. Espero ver sus terrarios. Espero que, en verdad espero que los hagan. Es un lindo ejercicio de observación y es como para mantener. O sea, pueden hacer en frascos de mermelada, pueden usar todos los frascos que quieran. Y bueno, eso. Ya nos estamos viendo la siguiente oportunidad. Que estén bien. Pau, yo tengo la última pregunta. ¿Cuándo vamos a hacer un terrario de hongos? ¿Necesariamente tiene que estar con con algunas otras plantas o solo puede ser de hongos? Puedes hacerle solo de hongos, pero las plantas te están ayudando a mantener la humedad también. Entonces, em, los terrarios, por ejemplo, a un kit de cultivo podrías considerarlo un terrario, pero la cosa es que cuando haces un kit, ¿no es cierto? Tienes una sola especie de hongo y ahí tú estás esperando que te salga solo esa especie de hongo. En cambio, cuando haces un terrario, estás esperando que diferentes interacciones pasen. Y entonces vas a querer que tus hongos sean, que los honguitos que te salgan se vean lindos dentro de tu terrario.
Em, y sí, o sea, las especies son como más carismáticas dentro de eso, de lo que he visto, es el Philobolus. No, no, me estoy inventando. El Flagellina velutipes, que es el enoki. Ese es el que más he visto. Y el ostra, que el ostra crece. El ostra crece muy feliz. El ostra es muy, muy maleable. Entonces es un buen hongo como para hacer ejercicios de cultivo. Ajá. Flamulina crece bien. Gracias, Pau. Ok, Flamulina crece bien en los terrarios y creo que es porque es un hongo al que no le gusta mucho el oxígeno. O sea, es como un hongo que crece, o sea, que los cultivos suelen ser como en cartones de leche. Les hacen cubiertos en oscuridad y salen blanquitos cuando crecen en la oscuridad. Pero cuando crecen así salen amarillitos y con melanina en el estípite. Entonces el estípite es café. Eso te iba a decir sobre flamulina, porque alguna vez estaba viendo que el cultivo del hongo era diferente, o sea, la forma del cuerpo fructífero era diferente cuando se lo hacía a escala de laboratorio y obviamente cuando encontrábamos en la naturaleza era naranjita y como tú dices con el estilo de café, pero ya ahora entiendo que igual tienen que ver con factores ambientales, lo que modifica como ese fenotipo que luego nosotros vemos que sea blanco, incluso es más largo, ¿no? Son grandes. Sí, son altos, pero porque están Ajá, son buscando altos. la luz y no encuentran. Ajá, wow. Ajá. Entonces, Nice. sí, va a depender mucho de las condiciones. Por ejemplo, el ostra, igual cuando le pones sin mucho oxígeno, cuando digamos en tu paquete de cultivo no le abriste a tiempo y el ostra que le encanta salir cuando quiere, solo empieza a salir todo como sin la forma de la ostra, sino como ramas. Y es porque le falta oxígeno. Y también pasa, bueno, que me sorprendió esto que hace poquito vi del Pleurotus de Yamar. Igual el que encuentras en campo es muy diferente al que cultivas. Nunca lo he visto en campo, la verdad. Sí, hace poco encontramos y vimos que era Pleurotus de Yamar, pero era muy diferente. Es como una cepa silvestre al que ya está adaptado en el laboratorio. Como que el que nos venden es full rosadito y full lindo y todo, pero el otro tiene como tonalidades rosas, pero no es rosa, rosa como lo vemos. Sí, sí, sí. Nunca lo he visto en campo al ostra rosa, pero sí sabía que era diferente. Ajá. Son variables y ustedes pueden experimentar ahí. Ya queda mucho a su discreción, a su creatividad. Entonces, de aquí Gracias, Pau. a un año de que se cumpla esta charla, vamos a estar revisándoles los terrarios. A ver si hicieron algún. Ya, no les quito más tiempo. Que tengan una linda noche. Muchísimas gracias y ya nos vemos. Chao, chao. Gracias, Chao, Pau. Pau. Gracias.